Quizás es una de las dudas más frecuentes que nos plantean las personas que acuden a la clínica y sería si hay una edad mínima o una edad máxima para operarnos. Seguro que a ti también te preguntan mucho esto, ¿verdad, Marga? Pues también me lo preguntan, claro que sí. De hecho, pues como bien dice, es una de las consultas que más le preocupa al paciente cuando acude a operarse, especialmente cuando los pacientes son muy jóvenes. Porque realmente, Julio, ahí es donde sí que creo que hay que considerar varios factores para que el paciente que se someta a cirugía refractiva pues cuente con total seguridad y confianza sobre lo que está haciendo. Si bien es cierto que a partir de los 18 años podríamos intervenir a cualquier paciente, lo ideal es esperar un poquito. A partir de los 21 aproximadamente termina el periodo de crecimiento de las personas, para que lo entiendan nuestros oyentes, y podemos decir que la estabilidad refractiva, la probabilidad de variación de la graduación de los pacientes baja muchísimo. Y es entonces cuando nosotros recomendamos que los pacientes se intervengan. Dicho esto, y en términos generales va a ser así, siempre habrá excepciones. ¿Por qué? Pues porque tenemos pacientes que, a pesar de tener 18 años o 19, tienen una graduación súper estable, la tienen controlada y llevan muchísimos años con la misma graduación. Y a lo mejor muchos de estos pacientes tienen situaciones laborales que requieran hacer una cirugía a esa edad, como por ejemplo pueden ser los opositores. ¿No te ocurre, Julio, que te vienen muchos chicos o chicas que quieren opositar en este rango de edad, que sienten esta preocupación? Claro que sí, al final, claro, son personas que quieren optar a un puesto, ¿verdad?, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en diferentes oposiciones que hay, da igual que sea bombero, que policía nacional, que policía autonómico, que guardia civil, que militar. Entonces, son personas que efectivamente nos demandan esa cirugía porque si no, no pueden opositar. Entonces, quizás en esos pacientes sí que es verdad que el tema de la estabilidad podríamos considerar una excepción y operar a estos pacientes, ¿verdad?, sabiendo que a lo mejor en el futuro, si les aumentara la graduación nuevamente, pues requerían una segunda intervención que también es posible realizar, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que ver como repaso para nuestros oyentes es que hay 3 condiciones para ser candidato a la cirugía láser de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. La primera es que sean mayores de edad, ¿vale? La segunda, que tengan una estabilidad de la graduación en el último año, si bien, como hemos dicho, pues podríamos hacer alguna excepción. Y la tercera es que tengan ojos sanos. Los ojos sanos lo vamos a comprobar que sean ojos sanos nosotros en la clínica, ¿verdad, Marga? Haciendo una serie de pruebas, ¿no? Totalmente. Una vez que vienen los pacientes a la clínica, nosotros haremos un examen completo que, junto con los datos que has comentado, Julio, tanto la edad como su situación refractiva, pues al final nos harán tomar la mejor decisión para que este paciente cumpla sus expectativas. Otra duda que nos plantean también muchas veces, y son mujeres, ¿verdad? Son aquellas mujeres jóvenes que aún no han tenido hijos y que les han dicho que cuando se queden embarazadas seguro que les va a aumentar la miopía. Entonces, por tanto, que como estas mujeres cada vez los embarazos en España son más tardíos, pues quizás tienen que esperarse a operar que tener 35 años, 40 o que tengan ya los hijos que han querido tener. ¿Tú qué opinas de este bulo que corre por la sociedad, Marga? Pues yo opino que es un bulo muy destructivo en general para la mujer concretamente, porque efectivamente las mujeres hoy en día cada vez retrasan más sus embarazos y tener a una mujer miope, pues ahí esperando a tener un hijo casi ya a los 40 años para poderse intervenir, creo que es bastante dañino para ellas. Realmente no hay evidencia científica ninguna, pero sí un bulo constante sobre este tema, ¿no? No hay una evidencia científica de que el embarazo provoque una miopización. Otra cosa es que una mujer excesivamente joven o determinados casos concretos tengan una situación en la que cambie esa graduación, que se incremente especialmente la miopía, que es a lo que se refiere la mayoría. Pero no es así en la población general. Y yo lo que le digo a mis pacientes cuando me plantean esta situación es que si fuera cierto que a todas las mujeres les entrara miopía con el embarazo, todas las madres serían miopes por esa regla de 3 y eso no es lo que ocurre. Luego, además, el elegir, el postergar una decisión tan importante como esta, una vez que se tienen los hijos, también tienes que tener en mente que el hacerlo justo después del embarazo tiene mucha complejidad por la propia situación familiar. Es decir, que es un tema delicado y que creo que hay que dejarle muy claro a las mujeres que es un bulo y que lo que tienen que hacer, como todos los pacientes, es estudiar su caso en particular. Otro de los mitos o otro de los bulos que está en la sociedad es que una vez que hacemos la operación,
pues tenemos que estar en un reposo absoluto, tendremos que estar un montón de tiempo sin poder trabajar o hacer vida normal o incluso hacer deporte o las mujeres maquillarse o pintarse los ojos, ¿verdad? ¿Cuándo podemos hacer vida normal después de una cirugía láser para quitar las dioptrías, Marga? Pues la vida normal va a depender de la normalidad que tenga cada paciente, Julio, pero en general a nuestros pacientes les vamos a explicar la realidad tal y como es. El día de la cirugía es el único día que nosotros le vamos a decir a un paciente operado con láser que realmente le recomendamos no hacer nada y que mantenga todo ese día los ojos cerrados en la medida de lo posible para que la cicatrización sea adecuada y rápida. Una vez pasadas esas 24 horas y hasta la semana, generalmente vamos a recomendar que eviten determinadas circunstancias, ¿no? Sobre todo yo le digo a mis pacientes, hay que utilizar mucho sentido común y evitar circunstancias que pongan en peligro cualquier cirugía, pero en este caso estamos hablando de los ojos. Entonces, ¿cuáles van a ser esas circunstancias? Por ejemplo, no se pueden toquetear los ojos, frotárselos, no pueden exponerse al sol de forma contundente. Deben evitar la manipulación con maquillajes, cosméticos, etcétera, etcétera. Por supuesto, evitar situaciones que puedan exponerlos a un peligro de una contaminación o de una exposición inadecuada a alguna sustancia. Ejercicio intenso, deportes de contacto, todo eso son situaciones que parten del sentido común. Al final, lo más importante es eso, ¿no? Aplicar nuestro sentido común a la hora de desarrollar nuestra actividad día a día. Pero que un paciente al día siguiente de la cirugía, si se encuentra bien, pueda desarrollar su trabajo, pueda andar, pueda hacer incluso algo de deporte suave, pueda, no sé, salir a la calle, relacionarse. Eso no se va a impedir por esta cirugía. Es un bulo el que requiera un posoperatorio largo, complejo. Siguiendo con estos mitos, Marga, fíjate, una cosa que nos preguntan muchas veces en la consulta es que, es que a mí me han dicho que si me opero de la miopía, pues dentro de 5 años, dentro de 10, volveré a tener miopía, porque yo te conozco una amiga que se operó y que vuelve a tener gafas. ¿Qué les dirías a estas personas? Pues otro mito, otro comentario inadecuado. Hay personas que a lo mejor en ese momento pues están nerviosas porque se van a someter a cirugía, entonces quieren escuchar todo lo que le va diciendo con el que se va cruzando acerca de su operación, resultados y futuro. A ver, la bola del futuro no la tenemos ninguno, eso es cierto, pero sí hay estudios clínicos que avalan que la cirugía láser es una cirugía más que estable en el tiempo. Independientemente de las particularidades que pueda tener cada paciente, pues hay determinadas situaciones que pueden hacer que un paciente sea más o menos propenso, como hemos dicho anteriormente, por la edad, a tener una regresión a largo plazo. La inmensa mayoría de los pacientes no la van a tener en ninguna de las circunstancias. Luego, cada uno de ellos tendrá que ser estudiado, como vuelvo a reiterarme en esto, y valorar si en su caso, por ejemplo, en la miopía o en la hipermetropía, pues hay diferencias, ¿no? Hay pacientes con por ejemplo, los grandes hipermétropes, pues podemos saber que son más tendentes a reapariciones a largo plazo. Los miopes, pues generalmente bastante menos. Pero es un bulo y hay que negarlo como tal. El decir que todos los pacientes que se operan de cirugía refractiva al cabo de unos años van a volver a tener esa graduación. No, nosotros vamos a tratar la graduación que tenemos ahora. Y lo más normal, y lo que ocurre en la inmensa mayoría de los pacientes, es que no tenga cambios. Pero si hubiera alguna regresión o alguna circunstancia en la cual volviera a aparecer alguna graduación, hay que vencer el miedo a la reintervención. Porque hoy en día los láseres que utilizamos y los tratamientos que utilizamos son tratamientos súper conservadores y siempre tenemos en cuenta la probabilidad de hacer un retratamiento si se necesita a medio o a largo plazo, y eso también es una tarea que debemos explicar como oftalmólogos. El último mito que te quería contar, ¿no? Es este que dicen algunos pacientes, ¿verdad? Bueno, yo no me opero porque los oftalmólogos, ustedes no se operan, entonces por algo será que siempre van ustedes con gafas. Bueno, a mí esto no me lo dicen de mí porque yo no llevo gafas, pero ¿a ti te dicen esto, Marga, o no? A mí me lo dicen bastantes veces también, y claro, la cara de sorpresa que ponen cuando les digo que yo soy la primera que está intervenida y que llevo operada ya la friolera de 15 años,
con cirugía láser y a día de hoy pues ahí sigo, ¿no? Sin gafas de lejos, sin gafas de cerca y disfrutándolo y además agradeciendo todo lo que llevo ya encima gracias a ese paso que di, ¿no? Y bueno, pues ese es un mito. Yo entiendo que antiguamente pues la cirugía refractiva era una cirugía pues que atendía a un número menor de pacientes, que era más desconocida, que había un sector pequeño de la oftalmología que se dedicaba a ello, que no estaba avalada por tantos estudios científicos. Pero hoy en día decir que los oftalmólogos no se intervienen es pues estar en un momento de desconocimiento, porque realmente somos muchos los oftalmólogos que, por supuesto, confiamos en los que hacemos. Julio, ¿qué sería de mí si yo no confiara en lo mismo que estoy transmitiéndole todo el día a mis pacientes que hagan, ¿no? ¿Qué confianza podría yo transmitir a aquellas personas a las que voy a hacer una cirugía si yo misma pensara lo contrario?